de nuestro circuito. Transmitimos también a través del canal 990 de Simple TV y transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es viernes ya. Diversos voceros de organizaciones no gubernamentales han dicho en este mismo espacio, pero en otros también, y los revisamos en titulares a diario, que la ayuda humanitaria se ha reducido, pero por el contexto en el mundo, porque hay muchas necesidades que van en incremento, que van en aumento. Y esas mismas personas, esos mismos voceros suelen decir que en Venezuela continúa la llamada crisis humanitaria compleja. De hecho, el doctor Julio Castro, que estuvo acá esta semana, nos comentaba que en el área de salud hay menos presupuesto que en años anteriores y que pese a algunas mejoras, las necesidades siguen siendo enormes. Y de eso queremos hablar el día de hoy en el programa y por eso dos invitados. Tenemos acá en el estudio a Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria, VIH-Sida, Civilis, Derechos Humanos, Codevida. Bienvenido siempre, Feliciano, gracias por atendernos. Muchas gracias. Y vía telefónica tenemos a Catherine Martínez. Catherine es directora de la ONG Prepara Familia, activista por los derechos humanos también. Catherine, buen día. Hola, buenos días, Román, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos a Feliciano también. Sí, un privilegio tenerlos a ambos, aunque a la distancia, Catherine, pero permíteme, por favor, comenzar con Feliciano. Feliciano, yo quisiera comenzar con lo que tenemos. ¿Qué organismos internacionales siguen en el país, en campo, activos, trabajando en Venezuela? Gracias, Román. Gracias por invitarme al programa nuevamente. Catherine, un abrazo y saludo con el cariño y el respeto de siempre. Mira, sigue la llamada arquitectura humanitaria en el país del sistema de Naciones Unidas, pero hay que estar conscientes también de que hay un buen número de organizaciones, digamos, internacionales y nacionales que estamos involucradas en este terreno de la acción humanitaria. Hay también, digamos, un organismo de cooperación tan importante como el de la Unión Europea, ECO, que están apoyando estos proyectos en el país. Sí es muy preocupante, como decías, Román, el hecho de la reducción, por una parte, de las solicitudes y por otro lado también del alcance a las personas en necesidad. El año pasado, el Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, que tenía una solicitud de unos 720 millones de dólares, llegó a recoger solo la mitad. De hecho, es el año de mejor recaudación, pero de un monto muy inferior, Román, a lo que, por ejemplo, se pide en los planes de respuesta humanitaria de otros países que están en necesidad. Y de una meta de 5.2 millones de personas a alcanzar, personas en necesidad, llegó todo lo que involucra ese programa de la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas a 2.7 millones, es decir, pasó un poco más del 50% de las personas. Este año es preocupante porque estamos solicitando, estamos del Plan de Respuesta Humanitaria del país, 650 millones de dólares en lugar de 720. La meta es llegar a 5.1 millones, es decir, un poco menos de personas, pero las necesidades están allí, eso es innegable. Y desafortunadamente, digamos, en este clima internacional, efectivamente, de lugares con tantísima necesidad, hay el riesgo siempre de que las personas que están en Venezuela con necesidad de esa asistencia, que además es vamos a decir, se va sumando a esos espacios que también llenamos organizaciones que no formamos parte de la arquitectura y que no formamos parte de la estructura del Estado, que podamos desaparecer, digamos, de ese radar de los lugares que requieren necesariamente atención. Hay un informe hay un grupo que se llama como el nuevo humanitario, The New Humanitarian, y que saca un informe de 10 países que deben estar en el radar de esa atención y Venezuela es uno de ellos. Entonces, ojalá... ¿Recuerdas cuáles son los otros, algunos de los otros? Mira, ahí por supuesto está Siria, está esta situación que está, digamos, afectando ahorita Ucrania, Medio Oriente. Gaza, Medio Oriente, está Somalia, Sudán, pero de nuevo, no tiene, digamos, cuando lo plantean, no necesariamente son volúmenes, no necesariamente son solamente algún tipo, digamos, porque estás en una situación como por ejemplo de conflicto tan grave como ese que está afectando Ucrania, digamos, sino un país como el nuestro en el que los datos nos dicen que hay
un número muy importante de personas, de venezolanas que están en situación precaria. En los análisis que hemos hecho desde esta plataforma que nos convoca una cantidad de organizaciones, la plataforma se llama Venezuela, HUM por humanitario, umvenezuela.com, desde 11.500 encuestas de hogares en 18 estados más la zona capital, nos está diciendo que en esa situación de vulnerabilidad hay unas 20 millones de personas, estamos hablando del 67% de la población. Entonces, digamos, y ya en situación de necesidad, sí, de asistencia humanitaria, que no pueden ser dejadas sin esa asistencia, por lo menos 4.5 millones. Wow. Es Feliciano Reina que nos acompaña vía telefónica, Catherine Martínez de Prepara Familia. Catherine, yo quisiera saber, son dos planteamientos en uno. Por una parte, saber cómo opera esta ayuda humanitaria. Es decir, esa ayuda humanitaria llega a Venezuela y es, digamos, gestionada por esas propias organizaciones internacionales con sus representantes en el país, o se hace de la ayuda de ONGs locales para distribuir esa ayuda. Y luego el impacto de estos números que ha compartido Feliciano. Es decir, de esa meta de 5.200.000 personas a atender, que se han podido atender la mitad, 2.700.000, ¿eso cómo lo recoge una organización como la tuya, como Prepara Familia? Sí, bueno, es importante lo que hablaba Feliciano, porque la pregunta tuya también se concatena, porque fíjate que en las organizaciones del sector humanitario, que son, ya vamos a hablar de Naciones Unidas como tal, Naciones Unidas, bueno, trabaja con toda una arquitectura, como referían, y esa arquitectura en Venezuela se refleja a través de varias instancias. Por ejemplo, ellos trabajan a través de clúster, donde se divide todo el plan de necesidades, vamos a decir, clúster de nutrición, de saneamiento, de agua, de salud, por ejemplo. Hay distintos tipos de clúster de educación, y además ellos trabajan con sus propias organizaciones, las cuales además hacen un match, una sociedad con organizaciones de la sociedad civil venezolana, ¿no? Entonces esa unión hace que junto a las organizaciones de terreno que estamos aquí, más la mano de Naciones Unidas, pues se comienzan a ejecutar los proyectos que prácticamente vamos presentando a las organizaciones. Sí. Ellos los revisan y dependiendo pues de la situación, hay unas zonas priorizadas en el país también, que es muy importante ese punto, porque bueno, se le da énfasis a las zonas que según los estudios que se han venido realizando, pues necesitan más de una u otra intervención. Entonces es muy importante porque es una unión para defender realmente y trabajar por las personas que realmente lo necesitan, donde quiera que se encuentren. Inclusive, bueno, ahí trabaja el Delta Macuro, Amazonas, Maracaibo, las zonas que en Cumaná, en Sucre, en las zonas priorizadas, y bueno, siempre a través de los principios con los cuales que se trabaja, que son el principio de humanidad, neutralidad, imparcialidad y la independencia operativa. Entonces se trata de que esta unión entre Naciones Unidas y las organizaciones venezolanas es la que realmente logra esta sociedad en la cual juntos trabajamos para que realmente haya resultados, ¿no? Y realmente se ven resultados, pero claro, las necesidades son muy altas, muy importantes comparado con el número de personas con las cuales podemos trabajar con el HRP o el Plan de Respuesta Humanitaria, que se llama así en español. Entonces necesitamos que por supuesto haya más inversión, que se pueda recaudar muchísimo más para poder invertir más en la gente que realmente lo está necesitando, ¿no? Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia. Feliciano Reina con nosotros acá en el estudio. Feliciano, Catherine habla de clusters. ¿Cuáles son esas áreas que hoy sí se están atendiendo, pero cuáles serían las áreas a reforzar en materia de ayuda humanitaria, que de pronto algunas que se han deteriorado o que surgen nuevas? Mira, son estas esenciales de las cuales también hemos hablado, por ejemplo, Román, cuando nos hemos referido al fondo social, de los acuerdos más bien políticos, ¿no? Sí. Y que es de tantísima importancia justamente para complementar estos recursos que no están llegando en su totalidad, ¿no? Pero salud es una, sin duda. Después está el tema de alimentación. Hay áreas, por ejemplo, que son de apoyo como logística. Tienes dentro de esas áreas como grupos que trabajan otros temas específicos. Por ejemplo, en salud hay quienes estamos involucrados también en las enfermedades no transmisibles, es decir, dentro de ese paraguas general. En el caso de alimentación, como decía Catherine, estás hablando de nutrición.
Hay un área de protección que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de violencia basada en género, protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay educación, por supuesto. Y después, más allá de nuestra propia trabajo nacional, que como también de nuevo decía Catherine, parte lo implementa, parte muy importante, el sistema de Naciones Unidas con estas socios locales. También hay quienes están trabajando desde fuera. De hecho, si uno busca en la plataforma de inversión humanitaria en el mundo, también hay recursos regionales. Entonces, para las personas que están saliendo de Venezuela, hay recursos también para atenderlas. Eso los manejan algunas organizaciones muy específicas, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados, ACNUR, ¿no? Entonces, digamos, la verdad es que también preocupa, Román, cuando nosotros no conseguimos todos los recursos necesarios. Yo sé que hay que priorizar, sin duda, pero cuando tú ves el mapa del país y otra vez nos lo muestra un Venezuela en esa labor, de nuevo, que ha cubierto casi todo el país, la verdad es que hay personas en necesidad y algunas de ellas en necesidad muy, digamos, que exige una atención inmediata en casi todos los lugares del país. Si uno ve ese mapa que se ha ido construyendo allí en los informes, tú dices, es que es verdad, tienes que priorizar cuando tienes recursos limitados, pero ojalá pudiéramos llegar al país entero a esos grupos que están en situación de necesidad. Feliciano, antes quisieras esta última mención, estaba yo pensando en un titular que compartíamos ayer, y es que se aspira que para este año se alcance la meta de producción de 1 millón de barriles por día en Venezuela. Y ojalá se alcance, y que no sean 1 y 2 y 3, y que podamos producir muchísimo más. Y pensaba yo, bueno, con la correcta administración de esos recursos, obviamente haría un alivio. Y ahí entran las prioridades. Porque tú dirías, bueno, en la medida en que entren más recursos, una de las prioridades a atender son estas que tú has mencionado acá en este libro. ¿Te alivia pensar en que podamos llegar a ese millón de barriles y a los 2 y a los 3? O sea, ¿la gente estará encontrando conexión entre nuestra producción petrolera y su bienestar? Bueno, toma tiempo en hacerlo también, Román, pero ojalá fuera posible. Yo creo aquí hay equipos, digamos, que han trabajado sobre estos temas, incluso lo hemos planteado también con el Fondo Social, todo un trabajo técnico importantísimo que iba planteando esas prioridades, sobre todo por dónde vas empezando. Por ejemplo, hemos tratado el tema de la vacunación y toda la importancia que eso tiene. Pero la verdad es que, de nuevo, para que tú puedas hacer un despliegue más general y que las personas lo perciban, pasa tiempo. Desafortunadamente, ojalá pudiera ser mucho más inmediato. Y en algún momento que estuve hablando con una persona con muchísima experiencia, fue cabeza de Médicos Sin Fronteras en el equipo, en el mundo y tal, él me decía, bueno, ustedes van a tener que pasar también por una etapa que es la que ellos llaman de reconstrucción. O sea, no solamente estás llegando de manera directa a las personas que están en necesidad, con apoyos, con esa asistencia que requieren inmediata, otra vez, desde que le des la posibilidad de tener una nutrición adecuada hasta la recuperación en salud, sino también van a tener que hacer una inversión, y es verdad, de infraestructura muy importante. Cuando Julio Castro y su equipo hacen la labor que hacen, te das cuenta de que tú tienes que reequipar, recuperar infraestructura, volver a tener las posibilidades de brindar la atención adecuada, y de ahí en adelante tienes también cómo apoyas al personal de salud y, digamos, de alto nivel, y el de limpieza. Tienes que, al final, digamos, tomar la estructura completa, ¿no? Eso va a tomar tiempo, pero lo cierto es que sí es posible, Román, y si se planteara, y ojalá públicamente, y se ingresara esto y se logra, digamos, poder hacer estos planes de atención, si eso se hiciera público, tú por lo menos vas viendo un horizonte en el que dices, sí, esto se va a ir recuperando, desde que no haya fallas de electricidad o problemas de agua hasta que tengamos los reactivos y los equipos que funcionen. Es un proceso, pero si lo haces transparente, si lo abres, entonces también te va diciendo, bueno, que ahí hay un camino que se está transitando. Ojalá, y si se priorizaran esos recursos para estas áreas, digamos, Román, bienvenidos sean más para el país. Ahí hay que tener mucha atención, como sabemos, a los problemas de corrupción, que la verdad es que también terminan afectando inmensamente a la población. Y allí habrá que, digamos, en la medida que puedan entrar recursos al país y que ojalá sean orientados hacia estas áreas prioritarias de necesidad de la población,
también los mecanismos anticorrupción estén implementados, ¿no? Claro, claro. Es la voz de Feliciano Reina quien está con nosotros en el estudio, vía telefónica, Catherine Martínez de Prepara Familia. Catherine, si tuviera que defender, no los derechos humanos en general y la labor de tantas organizaciones, no, particularmente los de Prepara Familia, defender los principios, las metas de Prepara Familia, ¿qué pedirían, qué necesidades tienen partiendo de nuestra realidad y de las necesidades de los afectados? Sí, mira, nosotros trabajamos con una población que está demasiado afectada, diríamos, que son todos los niños, las familias que vienen a buscar salud a los distintos hospitales en Caracas, a las unidades pediátricas, al hospital JM, y que eso lo vemos también en el interior, o sea, un sufrimiento porque las familias tienen que gastar mucho dinero para poder acceder a cualquier examen, porque todos estos exámenes y todas estas situaciones se realizan solo en clínicas privadas. Y bueno, realmente la inversión es muy importante en el sector salud, o sea, necesitamos tener un sistema robusto, un sistema que realmente cuente con todas las, pueda suministrarle pues a las personas, oye, los exámenes, el acceso a las operaciones, a la fecha que realmente lo requieren, bueno, que cuente con los insumos, los medicamentos, y eso no está ocurriendo, y por tanto, pues la gente se desespera, comienza a buscar otros caminos que a veces no les puede llegar, y esas familias terminan a veces con el niño en sus casas sin poder obtener la respuesta que requería, ¿no? Y en su caso particular. Y por eso, para la población con la que trabajamos, que no solamente es la del sector salud, sino también el sector de alimentación, de nutrición, bueno, requieren suplementos nutricionales, vitaminas, un seguimiento y un monitoreo, protocolos y todo eso, solamente se puede lograr en estos momentos con esta ayuda humanitaria, con esta arquitectura humanitaria. Pero necesitamos, como te digo, más inversión porque la gente se encuentra prácticamente con una pared porque no puede acceder, no puede llegar a donde necesita y de verdad es muy doloroso ver cómo la gente inclusive se devuelve. Ya a estas alturas se tiene que devolver al interior o tiene que complicar pues todo lo que significa el desarrollo de su familia a nivel, imagínate, a nivel nutricional, un niño que tenga una desnutrición hoy en día y no tenga el soporte que requiere, alimentario y el soporte de suplementos, etcétera, y un personal de salud que esté a su lado para salir de esto, bueno, termina con una situación más complicada, ya sabemos toda la afectación que trae eso en un niño. Entonces realmente lo que se requiere es inversión, políticas públicas en materia de salud, en todas estas materias, en materia de nutrición, y de verdad es un esfuerzo que el Estado tiene que hacer. Nosotros esperamos que realmente, bueno, todos estos ingresos, como estaban ustedes conversando hace nada, estos ingresos se puedan poner de una manera transparente al servicio también de la gente, porque ya sabemos todo el tema de los salarios, todo lo que está ocurriendo en el país, una población que está muy golpeada, y por eso esta plataforma de Un Venezuela nos da todo un panorama de lo que realmente ocurre. Yo los invito a que entren en la página y puedan ver Un Venezuela, puedan ver toda la situación que estamos hablando, porque está desarrollada con toda el protocolo, y además hay 90 organizaciones que estamos involucradas en este informe que se ha estado haciendo anualmente, y que comparativamente pueden ver lo que está ocurriendo, porque es demasiado grave. Y nosotros lo que vemos es que esto no acaba, esto no ha terminado. Por supuesto, esto más bien a veces se acrecienta, por ejemplo, en el sector salud. Es demasiado duro lo que la gente vive, no solamente con niños, con familiares, en distintos hospitales tratando de lograr que le hagan una operación o que le puedan realizar algún tratamiento, y realmente se convierte en una situación que a veces, bueno, termina, como hemos hablado en otros casos, con una complicación más allá de todo, de su propia enfermedad o con la muerte en algunos casos. Catherine, gracias por habernos acompañado esta mañana, de verdad siempre gentil. A ti. 1,000,000. Catherine Martínez es directora de la ONG Prepara Familia, activista por los derechos humanos. Cierro con Feliciano Reina, que está con nosotros en el estudio. Feliciano, te voy a ser honesto y decirte cómo llegamos a esta conversación. Ayer leía los titulares y como muchos días comenzamos con lo político. Y ayer entre los titulares leíamos sobre, por ejemplo, el cronograma o calendario electoral, leíamos sobre los acuerdos de Barbados, leíamos sobre tales o cuales comandos de campaña, hablábamos en algún momento de negociaciones, y así comenzamos el programa. Y de pronto, llegando prácticamente al final de los titulares,
empezamos a leer los que tenían que ver con la migración de personas que trabajan en el sector salud, o leer de pacientes oncológicos con necesidades importantes, adultos, pero niños también. Y yo me cuestionaba, decía, ya va, pero es que la jerarquización no es que lo anterior no sea importante, ojo, el cronograma electoral es importantísimo y los acuerdos alcanzados y a los que se puedan alcanzar también, y los comandos de campaña, todo eso es importante. Pero de nuevo, me remito a las prioridades y creo que esta es una. Es que la verdad, Román, y esto en conversaciones de todo tipo, nacionales, internacionales, si nosotros no tenemos, y nosotros involucro a todos los que estamos incluso abogando por conversaciones, por este tipo de negociaciones, que es lo que puede llevar eventualmente a transitar todo el conflicto que está a la raíz de justamente de estas situaciones que afectan a tantas personas en Venezuela. Si no tenemos como telón de fondo a la gente. Exactamente, a las personas. ¿Y cuántas son? Por eso nosotros insistimos, y Catherine decía ahora, visiten ese sitio web de Un Venezuela, también los datos de Naciones Unidas. Es decir, debe estar en toda persona que esté pensando también en la negociación política, digamos, debe pensar en esta cantidad de personas en el país que exigen que se avance, por supuesto, por ese terreno, pero que al mismo tiempo se faciliten las posibilidades de llegar a la población. Es que si no, a veces también se siente, Román, y cuando lo han encuestado o preguntado a algunos, una desafección, una desconexión entre estos dos mundos que al final tendrían que estar enlazados, porque no... Una empatía tremenda. Claro, es que no puede estar ningún tipo de idea, de conversación sobre lo que es este año político y lo que viene, no puede estar separado de lo que está viviendo la gente. Y para que la gente se sienta también reflejada, interpretada, pues tendría que ver que en esos diálogos políticos se está pensando, pero en serio, no solamente eventualmente que alguna persona haga un eslogan. Yo creo que hay quienes están efectivamente haciéndolo, pero digamos, probablemente falte muchísimo más, Román. Y allí siempre ha sido como un motivo de frustración el hecho de que justamente ese fondo social no haya tenido el avance que esperábamos. Se fue digamos, incluido en los acuerdos a finales del 22, estamos 23, 24 y no está allí. Así que, digamos, este tiene que ser de nuevo el telón de fondo de cualquiera de estas conversaciones, propuestas, avances que se puedan plantear, y eventualmente cualquier tentación o acción que implique también dañar incluso esos espacios de diálogo político, ¿no? Totalmente de acuerdo. Feliciano, gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Gracias, Román. Un gusto, ustedes un también. Feliciano Reina es defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria, en VIH-Sida, Civilis, Derechos Humanos, Codevida. También teníamos a Catherine Martínez, como les decía previamente, y en la línea telefónica. Le ponemos algo de música al espacio. Puede ser esto de Katrina and the Waves, y el tema es Walking on Sunshine. Suena la señal de éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.